pues hace 8 días que nos quedamos todos estupefactos al ver esos enormes fajos de billetes intervenidos a un grupo de mafiosos de nacionalidad china. Era ya la última fase de la Operación Emperador y, bueno, pues fueron 100 detenidos casi, unas cifras mareantes de dinero incautado, así en cash, en papel, y según casi todos la más importante operación contra el blanqueo de dinero que se ha hecho en nuestra historia. De eso van a hablarnos hoy Rendueles y Marlaska. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola. Pero antes quería preguntaros por esta última hora de El Salobral. A las 3 de la tarde, hace por tanto 2 horas y media, se ha enterrado a la niña, Almudena. Creo que ahora están con el entierro y funeral del segundo asesinado. Y lo que nos llegaba hace un rato es que el presunto asesino del Salobral, que después de 7 horas de negociación con la Guardia Civil se había pegado un tiro al salir de la caseta en la que le han encontrado esta mañana, estaba prácticamente en muerte cerebral. No sé qué sabéis más de esta historia y cómo podemos contar a los oyentes la última hora. Bueno, Juan Carlos Alfaro era donante de órganos antes de ser asesino y se está tratando de salvar sus órganos para dárselos a otras personas. Eso es en lo que se está ahora. Ya. Y al margen de ese detalle final, digamos, de la historia, sí que hay una historia antigua de la madre de la niña, de la madre de Almudena, que denunció 5 veces el asunto, 3 ante la Guardia Civil y 2 a la policía, pero eran denuncias de que su hija se iba con un señor mayor, denuncias de que pasaba tiempo con él, y 2 veces mencionó que tenía una relación sentimental. Nunca hubo denuncias por abusos. Con la legislación que hay ahora en España no se puede hacer nada. Se dio, por ejemplo, la circunstancia una vez de que la madre avisó: mi hija no quiere volver a dormir a casa, se quiere quedar en casa de este señor, y tuvo que ir la Guardia Civil a casa de Alfaro, convencer a la niña, porque no la podían sacar, convencer a la niña de que volviera a dormir a casa de la abuela, ¿no? Es decir, que la madre sí que avisó varias veces, pero realmente no hay, si no hay una denuncia por abusos sexuales, si no hay una sospecha, no hay posibilidad de, si la niña tiene 13 años, si la niña quiere tener una relación, insisto, sentimental con una persona adulta, puede hacerlo, depende de ella nada más, ¿no? Terrible esta historia. Yo leí declaraciones de la madre y la verdad es que se encoge el corazón, porque la impotencia, el horror de ver que esto podía ocurrir y que al final ha ocurrido, ¿no? La hija Almudena escribía en Facebook con el alias de Oscuridad. Le gustaba mucho la música rock duro, tipo Mago de Oz, y hace 6 meses escribió, debía tener otro noviete, más bien de su edad, que se llamaba José, y hace 6 meses escribió: quieras o no, ya no existe José, yo sigo amando a Juan Carlos Alfaro, ¿no? O sea, que ella quería, de alguna manera, volver con este adulto, y era la familia de ella la que, evidentemente, claro, Alfaro, supongo, que responsabilizaba de la ruptura de la relación a la familia, y ahí es cuando decide acabar con la vida de la chica. Uh-huh. Bueno, pues veremos, seguimos con atención lo que ocurra, aunque, bueno, pues ya parece bastante claro, ¿no?, lo que ha pasado. Vamos a la Operación Emperador. En este caso no parece que la policía se haya devanado mucho los sesos con el nombre, ¿no? No, esta vez ponerle no. Operación Emperador, pues eso. No, podría haber sido Dragón, por ejemplo. No. Lo que pasa es que la Guardia Civil ya había hecho recientemente una operación con ese nombre, con Operación Dragón y con objetivos chinos. Emperador hace referencia a la pieza de caza mayor de todo este dispositivo, que no es otro que ese filántropo llamado Gao Ping, que desde hace varios años era el objetivo principal. Oye, ¿cómo llegaba la policía a fijarse en este Gao Ping? O sea, ¿cómo empieza la operación? Hace 3 años, en el 2009, la Brigada de Crimen Organizado del Audico Central, que es el mismo grupo que, por ejemplo, hizo la Operación Avispa contra la mafia rusa, que hablamos aquí en algún territorio, comenzó, decía, en el 2009 a recopilar información sobre lo que ocurría en el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, un pueblo a 20 kilómetros de Madrid. Es una especie de gigantesco Chinatown comercial, el mayor centro de venta al por mayor de productos chinos de toda Europa. Y allí, en el Cobo Calleja, en el polígono, en 160 hectáreas hay 400 naves, casi todas propiedad de comerciantes orientales, y van a trabajar cada día 10.000 personas. Eso es una ciudad, vamos. Claro, 10.000 personas. Ya te digo, la mayor de Europa, un Chinatown. La mayoría son chinos los que trabajan allí. Y hasta el polígono Cobo Calleja viaja gente de muchos otros países para comprar mercancía que luego venden en otros bazares. O sea, decir que todo empieza cuando la policía se fija en lo que estaba ocurriendo en esa especie de Chinatown, al sur de Madrid. ¿Por qué? ¿Qué pasaba allí? ¿Qué vio la poli de raro? Bueno, lo que pasaba era un secreto a voces realmente, ¿eh? En esos almacenes se movían millones de euros en efectivo, muy pocas facturas, todos los pagos en metálico, pocos albaranes. Pero es que además esas primeras
primeras pesquisas hablaban ya de que detrás del polígono Cobo Calleja había toda una trama, una red, una organización criminal. Esas pesquisas apuntaban a Gao Ping y a su familia, sobre todo, a su mujer, a su cuñado, a miembros muy cercanos a él. Estos serían los máximos dirigentes de un entramado que se dedicaba, sobre todo, lo que detecta la policía en el año 2009, es que se dedican al contrabando, es decir, metían muchísima más mercancía de la que realmente declaraban. Introducían en España toneladas de productos hechos en China a bajo coste y burlaban los controles aduaneros. O sea, ahí tenemos el primer delito, que es importar mercancía que no se declaraba. Claro, y eso da unos beneficios tremendos, ¿no? Los beneficios que proporciona este delito tan aparentemente sencillos son los que luego hay que blanquear, hay que limpiar ese dinero, ¿no?, que te entra. Cada año llegaban a las empresas de Gao Ping, titular de 15 compañías, o a las que él podía tener influencia, entre 1.500 y 2.000 contenedores cargados de tabaco. ¿Contenedores? Sí. Cargados de tabaco, ropa falsificada y juguetes con sellos falsos de la Unión Europea que entraban en España sobre todo por los puertos de Barcelona y de Valencia. Y los investigadores creen que solo se declaraba el 10% de esa. O sea, el 90% restante, beneficio sin tributar un céntimo. Claro, evidentemente. Además, como te decíamos al principio, todo el dinero que fluía era en efectivo. Los pagos de los contenedores, los pagos de los que acudían a comprar a las naves del Cobo Calleja, eso genera una cantidad de billetes a la que tenían que dar salida con máxima urgencia, por seguridad, entre otras razones, para no acumular tanto dinero. Y ya desde hace tiempo, desde los primeros años de este siglo, Gao y su organización empieza a inventar, a ingeniar métodos para sacar dinero de España y enviarlo a China, donde acababan todas las ganancias de la red. Oye, decís que esto, Manu, se hacía desde el 2000 y poco, digamos, ¿no? Pues ¿cuántos años llevaba este Gao Ping en el negocio? Gao llegó a España en el año 89. Se instaló primero en Sevilla, donde ya vivía parte de su familia, y no es, como se ha estado contando, uno de esos chinos que llegan a Europa prácticamente sin nada y se van labrando un futuro a base de currar, ¿no? Su familia tenía ya dinero y estaba muy relacionada con el mundo del arte ahí en China. Gao se convirtió también aquí en mecenas, dio a conocer parte del arte de chino en España y llevó artistas españoles a China. Incluso ahora estaba preparando una exposición de Antonio López, del pintor Antonio López. Antonio López, nada menos. Pero además, Gao Ping en España supo casarse bien. ¿Casarse bien quiere decir que dio un braguetazo? O algo así, que se casó con una chica rica también. Eso es, Gao Ping se casó con Li Zhenjiang, alias Lindsay, es una mujer que pertenece a una de las primeras familias chinas que triunfaron, que hicieron fortuna en España. Tuvo con ellas 3 hijos que estudiaban en uno de los mejores colegios de Madrid y comenzó a fraguar su honorabilidad. Se hizo patrocinador del equipo de fútbol de Fuenlabrada, el sitio donde está el propio Cobo Calleja. Su relación con el arte le permitió conocer a altas autoridades españolas con las que posaba orgulloso en algunas fotografías, como el exministro Moratinos o el propio rey de España. Se mudó, se puso su casa en la finca, donde tiene vecinos pues como Cristiano Ronaldo. O sea que este caballero Gao Ping, en esos años, principios del siglo, 2000 y poco, es un hombre de negocios que tiene mucho éxito, por tanto es una figura socialmente respetada. Pero ahí debajo estaba el Gao delincuente y sobre todo el defraudador. Bueno, que las dos cosas es lo mismo. Eso es lo que cree la policía y también el juez que le ha ingresado en la cárcel. También le iban los negocios a Gao, que, como decíamos antes, la acumulación de dinero en efectivo, tanto dinero en metálico, dinero negro, empezó a ser un problema. Y entonces empezó a enviar billetes a China por los métodos más clásicos que existen, que son los correos físicos, lo que se llaman pitufos. Hombre, los pitufos, esto me lo contasteis cuando Isabel Pantoja, ¿no? Es por lo que está en el banquillo, sentada, supuestamente. Eso es, buena memoria, tienes todavía, vale. Sí. En este caso, lo que hacían los hombres de Gao era mandar a China dinero como si fuesen remesas de inmigrantes, siempre cantidades que no superaban los 3.000 euros, que es el límite de alerta con el que hay que alertar al SEPLAC, al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, y nunca repetía el mismo pitufo, el mismo cambista, antes de 90 días para incrementar de esta forma la seguridad. Ese dinero iba a parar a las cuentas que en China controlaban el padre y la hermana de Gao Ping. Pero además de esos pitufos, la red también usaba correos humanos. El propio jefe fue sorprendido con mucho dinero en efectivo, incluso alguna vez en barajas. O sea, el propio Gao Ping iba con una pasta encima así por kilos, ¿o qué? Una de las personas, uno de los guardaespaldas, de la gente de su guardia pretoriana que va siempre con él, fue sorprendido con más de 300.000 euros en metálico en el aeropuerto de Barajas. Y en ese mismo aeropuerto, durante aquellos años, estamos hablando de 2005, 2006, 2007, se aumentaron los controles con ciudadanos chinos porque se detectó un importante incremento de intentos de evasión de dinero en metálico, ¿no? Lo que no se sabía es que casi todo ese dinero que se intentaba sacar era para la misma persona, para las cuentas controladas por Gao Ping, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción cree que así, por este sistema tan artesanal, digamos, sacaron de España en 5 años casi 10 millones de euros. Es mucha pasta, ¿eh? De uno en uno.
O sea, con pitufos o con... Madre mía. Por lo visto, bueno, por lo que he leído también estos días, también fueron ingeniándose todo tipo de fórmulas, porque claro, tanta cantidad de dinero, es que es un problema enorme y cómo lo sacan, ¿no? Es que no también pensaron fórmulas nuevas para sacar la pasta de España. El problema es que no daban abasto. Los correos físicos y los pitufos no daban abasto para sacar toda la cantidad de billetes que generaba ese gigantesco fraude del que te hablábamos antes, del que se cocía en el polígono, ¿no? Por mucho que los tipos le echaban bastante imaginación, ¿eh? Por ejemplo, fabricaron paquetes de cigarrillos, paquetes de tabaco enteros, cuyos cigarrillos eran en realidad billetes de 500 euros, al que le ponían un filtro detrás, de tal manera que cuando se abría el paquete parecía un paquete de cigarrillos normal, ¿no? Esto es espectacular, ¿eh? Porque eso implica mucha gente trabajando enrollando billetes de 500. Eso es. O envasaban dinero al vacío y lo metían en depósitos de gasolina, de coches. Bueno, impresionante, pero esos métodos, digamos, tradicionales no tenían capacidad para sacar de España todo el dinero que se generaba en esos almacenes, ¿no? No podían. Eso es. Así que se decidió, Gao Ping y los suyos decidieron hacerlo un poco más a lo grande, sacar el dinero ya en contenedores de barcos, ¿no? Metido dentro de mercancías o con conductores que llevaban los billetes, unos 5 millones de euros cada mes, por carretera a 2 países donde la organización tenía cierta infraestructura paralela, ¿no? Que eran Italia y Hungría. Desde allí el dinero ya se ingresaba en cuentas que luego acababan en cuentas que Gao controlaba en China, ¿no? Este sistema también tenía algunos problemas más. ¿Qué problemas lo de Italia y Hungría tenía? No era un método seguro del todo, porque en ocasiones alguien se enteraba de la existencia de uno de esos transportes de dinero y daba el santo. O sea, que se chivaba, quieres decir, ¿no? O sea, alertaba a los malos. Cuidado que, ¿no? Eso que es. Os vigilan. Y eso ocurrió en el año 2010. Se produjo un incidente que permitió abrir otra investigación policial sobre las redes mafiosas chinas que acaba confluyendo con la operación de ahora, el Emperador, ¿no? En aquel caso, en el 2010, se llamó Operación Chequiang, cambio de dinero en chino, Chequiang. Y la abrió la Brigada de Blanqueo de Dinero de la UDEF porque un ciudadano chino denunció que le habían robado toda la mercancía que llevaba en un camión. Uy, me temo lo peor. ¿Qué clase de mercancía llevaba este chino? Bueno, pues el chino no colaboraba mucho, ¿eh? El chino estaba esquivo hasta que la policía le apretó un poquito y acabó contando que cuando iba camino del puerto de Barcelona le asaltaron y le quitaron los 5 millones de euros en efectivo que llevaba. 5 millones de euros en efectivo debe ocupar un poquito, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿De qué se enteró la policía entonces? ¿Qué desenmascaró esa operación Chequiang, como decíais? Las investigaciones de la UDEF Central condujeron a una trama de envío de dinero, precisamente, que en aquel momento se cruzó con la gente ya de Gao Ping y por eso las unidades de la policía y también la fiscalía se juntaron en el mismo procedimiento, en la misma investigación, ¿no? La operación Chequiang se centraba sobre todo en 2 empresarios que cometían el fraude importando mercancías sin declarar, igual que hacía Gao, y otros 2 empresarios más que enviaban el dinero o lo blanqueaban mediante un sistema que se llama compensación, pero solo empleando ciudadanos chinos, a diferencia de Gao, que ya había empezado a usar españoles como pitufos también. Es decir, que Gao Ping, el filántropo, el hombre de éxito, empezaba ya a tener contactos con españoles, ¿no? ¿Qué tipo de españoles? Que digamos, ¿para qué les necesitaba? ¿Cómo trabajaba con ellos? Bueno, necesitaba básicamente sus empresas, sus sociedades y sus cuentas corrientes. Esta es la última y más compleja modalidad de blanqueo de dinero detectada a Gao. También le iba con ella, que incluso no se limitó a blanquear sus beneficios, sino que montó una lavadora, una factoría enorme, de la que cientos de empresarios españoles, por cierto, se han beneficiado para defraudar aún más Hacienda, porque, como vamos a ver ahora, los socios de Gao eran empresarios con bastantes pocos escrúpulos para esconder el dinero al fisco con cuentas corrientes en paraísos fiscales o en países poco colaboradores, ¿no? Tenían dinero en Suiza, en Liechtenstein, en Andorra, en Gibraltar. ¿Podéis ser un poco más explícitos? O sea, esa modalidad de blanqueo de la que se beneficiaron empresarios españoles, ¿cómo se hacía? Bueno, había intermediarios. Gao Ping y los suyos tenían la ayuda de lo que llamaban captadores, ¿no? Que eran empresarios que buscaban otros empresarios españoles con un requisito fundamental. Tenían dinero negro, tenían dinero oculto en cuentas, en paraísos fiscales, en países opacos. Los chinos lo que hacían era entregar dinero en efectivo a esos empresarios, que luego desde sus cuentas en Suiza hacían transferencias a China por ese mismo importe del dinero que les entregaban, más un 4% o un 5% de intereses de comisión, ¿no? Y así los empresarios españoles no corrían ningún riesgo al intentar traer a España dinero negro, dinero en efectivo desde las cuentas. Y los chinos tenían el dinero en países sin trasladar ni un solo billete, sin moverlo. O sea que todos salían ganando, ¿no? Bueno, todos menos, naturalmente, la agencia tributaria española. Claro. El agujero es gigantesco, como vemos, ¿no? La policía cree que los chinos han blanqueado unos 300 millones de euros al año, pero el fraude puede ser muy superior si se contabiliza el dinero que han ayudado a defraudar a los empresarios españoles. ¿Hay alguno de estos empresarios españoles detenido en la Operación Emperador? El más conocido, sin duda, aunque tiene un papel menor, es Nacho Vidal, el nombre artístico Nacho Vidal. Su hermana, María José Jordá, a la que el juez impuso una fianza de 25.000 euros, colabora con Rafael Pallardó, que es un empresario principal conseguidor de clientes para la red de blanqueo china, ¿no? Vidal lo que habría hecho habría sido poner sus empresas al servicio de la organización china y emitir facturas falsas para justificar dinero en metálico, ¿no? Así lo piensa la policía, aunque él lo niega todo. Hasta incluso haber hecho de modelo para esos famosos 13.000 consoladores fabricados en China.
Bueno, habláis de las reproducciones de látex, dicen, del pene de Nacho Vidal, ¿no? ¿Que esto es verdad? Sí, ¿no? ¿Existe? Que existen, no las reproducciones, existen. Vale, Lo que pasa es que pues él ha negado que... él dice que se han hecho en Brasil en vez de en China, pero bueno. Ya. Bueno, otro tema más interesante. ¿Esos hermanos Guzmán detenidos en la operación, quiénes son? Son Pachi y Pedro, que son dos empresarios son Garmendia, no son Guzmán. Disculpa. Garmendia, son dos empresarios de éxito del sector agroalimentario. El primero es amigo personal del rey Juan Carlos y su más importante suministrador de perdices, de las perdices que luego cazan. Los hermanos Garmendia tienen otros negocios, como la cría de ternera de Kobe, que es esa variedad vacuna tan exquisita a la que se le dan masajes incluso, y uno y otro habrían contado con la organización de Gao para lavar dinero. O sea, estáis hablando de blanqueo, o sea, de fraude, pero en cantidades astronómicas, ¿no? Claro, hay una duda ahí. ¿No hay en esta trama delitos que no sean estrictamente económicos? ¿Solamente son económicos? No, hay más. Un delito muy importante del que se va a acusar a buena parte de esta gente es pertenecer a una organización criminal. La policía ha demostrado que esta red de Gao cumple los requisitos para ser considerada eso, una organización criminal, una banda. Tienen objetivos delictivos comunes, en este caso generar dinero. Hay una división de funciones de cada integrante, hay una jerarquía en la toma de decisiones, hay mucha cohesión entre sus miembros, es una banda estable. Y es cierto que durante estos 3 años de investigación han surgido más delitos que tú dices, pero sospechamos que serán difíciles de probar. ¿Y qué delitos son estos? ¿Qué dificultad va a haber para demostrarlos? Extorsiones, coacciones, amenazas. El problema es que esos delitos precisan, es imprescindible que haya una denuncia del perjudicado y los chinos jamás acuden a la policía española a denunciar, salvo que haya un secuestro, que entonces sí que ha habido casos y no les quede más remedio, ¿no? Pese a que en las intervenciones telefónicas que se han escuchado durante todos estos años se han podido oír amenazas explícitas, como amputaciones, amenazas de muerte, no ha habido en todos estos años ni una sola denuncia. Oye, ¿y esas amenazas a quién y de quién provienen? Aquí juega un papel uno de los principales detenidos que se llama Haibo, que había crecido, digamos, criminalmente y tenía sus propios negocios, había montado su propia familia, que dirían los italianos, ¿no? Era hasta hace poco un matón, un guardaespaldas de Gao Ping, y la fuerza de choque de la red servía para ajustar cuentas a quien ofendiese a la familia del jefe. Por ejemplo, una hermana de Gao tuvo un problema con un comerciante chino en España que salió bastante mal parado, ¿no? Madre mía, esto es la mafia pura y dura. También a quienes descuidasen dinero de la organización, a los morosos, los malos pagadores de los créditos que la red concedía unos intereses muy cercanos a la usura, ¿no? Sí, porque Gao concedía créditos, ¿no? Creo que era otro negocio suyo, dejar dinero, supongo que a un interés altísimo. Claro, se aprovechaba de que muchísimos de sus compatriotas llegaban a España sin conocer el idioma ni los procedimientos bancarios, así que les resultaba más fácil pedir un crédito a la red para financiar sus negocios que ir a un banco a hacerlo. El problema es que estos créditos no bajaban del 10% de intereses y tenían unos plazos de pago estrictísimos. Oye, ¿y los otros delitos que tradicionalmente se han atribuido a los chinos? ¿Que no hay nada de esos delitos en esta operación Emperador? Esta operación se ha centrado, como decías, en los delitos económicos y pasa muy por encima de otros que sin duda están siendo cometidos en estos momentos por algunos grupos de ciudadanos chinos, ¿no? Juego ilegal, trata de seres humanos, prostitución, tráfico de drogas. Ya hay otras unidades policiales centradas en estos delitos, y ya hay investigaciones abiertas por estos delitos, son otras. Muchas de ellas, por cierto, están impulsadas por el agente detenido en la operación Emperador, que ayer declaró ante el juez. Oye, y así muy rápidamente ya, porque me queda menos de un minuto, me surge una duda. Con toda esa cantidad de dinero intervenida, casi 12 millones de euros en metálico, ¿qué hace la poli? O sea, ¿quién se lo queda? Bueno, pues la policía hace un primer recuento de dinero, pero después todos estos billetes van a Prosegur, a la compañía de seguridad, tiene los medios para poder contar con más precisión y, sobre todo, lo que puede hacer Prosegur es detectar billetes falsos, algo que es muy frecuente cuando hay estas cantidades tan enormes de dinero, ¿no? Por ejemplo, en la operación Azalea, 25 millones de euros, recordemos, en casa de los hermanos López Tardón, que es el récord absoluto de incautación de dinero, había 30.000 euros de billetes falsos. 30.000, madre mía. O sea que a los malos también les engañamos. Y una vez bien contado el dinero y ya sacado lo que haya de falso, ¿qué pasa con el dinero? El dinero bueno va a una cuenta de consignaciones judiciales, una cuenta de Banesto, que es la que tiene adjudicado esto por concurso. Sus últimos números coinciden con el número de juzgado, en este caso el Central 4 de la Audiencia Nacional, y el número de diligencias previas de la Operación Emperador. Este dinero se queda en esa cuenta de Banesto hasta que haya una sentencia, una resolución judicial, algo que dictamine que viene de procedencia ilícita, que es ilegal, y en ese caso, tras pagar el coste del procedimiento, multas, indemnizaciones al Estado, etcétera, el dinero acabaría en la agencia tributaria. Bueno, ¿y a los polis que lo han descubierto les caerá
una prima importante, espero y deseo, vamos. Relativamente. Lo cierto es que servicios como estos suelen tener recompensas, cruces blancas o rojas. Si son rojas, llevan acaparada una pequeña cantidad al mes, que roza los 100 euros más o menos. ¿100 euros al mes? Pero para premio? que te hagas una idea de la clase de policías que tenemos, debes saber que un jefe de grupo, por ejemplo, el responsable de haber encontrado estos 11 millones de euros, no gana ni siquiera 2.500 euros al mes. Madre mía. Por eso les admiramos. Y les tenemos tanto cariño. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias Hasta luego, a Manu gracias. Marlasca, Luis Rendueles, a toda velocidad.